fue la luz y lo primero que escuché fue mi propia voz, diciendo mi nombre desde el pasillo. Mi madre estaba dormida. La escuchaba roncar. Ese ronquido pequeño, constante, real. Y aún así, mi voz volvió a sonar fuera de mi habitación. Ven, no hagas ruido. No sonaba como una grabación. No sonaba como eco. Sonaba como si alguien estuviera usando mi garganta, pero desde fuera. Me quedé sentado en la cama. No me levanté. No me acerqué a la puerta, porque había algo que no encajaba. La voz no venía caminando. No hubo pasos. No hubo madera crujiendo. No hubo respiración. Solo apareció, como si siempre hubiera estado allí, esperando que la luz se fuera. Intenté tragar saliva. La habitación estaba completamente negra. Ni la luz de la calle entraba. Y en la oscuridad absoluta, la imaginación empieza a completar cosas que no quieres ver. La voz volvió. Más cerca. Más baja. Ven. No hagas ruido. La R no vibraba normal. Se alargaba, como si estuviera raspando algo dentro, como si la boca que la pronunciaba no recordara cómo terminar la palabra. Y entonces entendí algo que me erizó la piel. No estaba imitando mi voz, la estaba ajustando. Deslicé los pies hasta el suelo, muy despacio, sin hacer ruido. Quería asegurarme de algo. Quería comprobar que mi madre seguía dormida, porque si ella estaba despierta, todo tendría una explicación. Me acerqué a la pared, apoyé la oreja, y ahí estaba, su respiración, constante, profunda, dormida. La voz volvió a llamarme, pero esta vez no dijo mi nombre. Dijo algo distinto, algo que no era una orden, era una comprobación. ¿Me oyes? Sentí un golpe seco en el pecho, porque esa frase no era de mi madre. Mi madre nunca hablaba así. Y entonces escuché el metal, muy suave, la manilla empezando a girar, con una precisión que no hacía ruido, como si quien la movía supiera exactamente cuánto debía presionar. No respiré, porque si estaba escuchando, no quería que supiera que yo estaba pegada a la puerta. La manilla bajó un poco más, volvió a subir, y entonces la voz susurró algo que todavía hoy no puedo olvidar. Otra vez. No me lo estaba diciendo a mí, me lo estaba diciendo a alguien más, como si estuviera practicando, como si hubiera un error y estuvieran repitiendo. Fue en ese momento cuando sentí algo en la boca, una vibración leve, como cuando estás a punto de reír, pero yo no estaba riendo. No estaba sonriendo, no estaba haciendo nada. La voz volvió a sonar, pero esta vez no venía solo del pasillo. Venía también de dentro de mi cabeza, no como pensamiento, como sonido, como un eco físico. Ven. Me llevé la mano a la garganta. Sentí mi pulso acelerado, pero no estaba hablando. Lo sé, porque estaba conteniendo el aire.
Y justo cuando pensé que aquello no podía ponerse peor, desde el cuarto de mi madre se escuchó un golpe. Fuerte, real, innegable. La manija dejó de moverse. El pasillo quedó en silencio y por primera vez tuve la sensación de que algo no había conseguido lo que quería. Pero no se había ido, solo había aprendido algo nuevo. El golpe volvió a sonar, más cerca. No era madera vieja, no era algo cayéndose, era un impacto dirigido, como si alguien hubiera lanzado el peso del cuerpo contra algo sólido. Abrí la puerta, no pensé, no dudé. El pasillo estaba completamente negro, sin pasos alejándose, sin sombra, sin movimiento. Pero el aire estaba distinto, más pesado, como si alguien hubiera estado respirando allí hace apenas un segundo. Desde el cuarto de mi madre llegó otro ruido, algo arrastrándose. Corrí. Abrí su puerta. La vela estaba en el suelo, la mesilla volcada, un cajón abierto. Mi madre estaba sentada en la cama, confusa. ¿Has oído eso? Asentí. «¿Has sido aquí adentro?», dijo. Pero yo sabía que no. Yo lo había escuchado en el pasillo primero. Miré el suelo y entonces lo vi. La puerta del cuarto tenía algo que antes no estaba. Una marca a la altura de la cerradura. No era un arañazo, no eran uñas, era una línea curva, muy leve, como si alguien hubiera apoyado la boca contra la madera. No dije nada, no quería que mi madre lo viera, porque si ella lo veía, aquello se volvería real. Dormimos con la luz encendida, pero yo no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba mentalmente la frase: «Otra vez». Y entonces me di cuenta de que algo no había notado antes. En la grabación había un momento en el que la voz no decía nada, solo respiraba. Y esa respiración no era humana, no era irregular, no era nerviosa. Era demasiado estable, demasiado controlada, como si no necesitara oxígeno. A la mañana siguiente revisé el móvil otra vez, solo. Subí el volumen al máximo, me puse auriculares. Reproduje el fragmento exacto donde la voz decía: «Prueba otra vez». Y justo después escuché algo que no había notado antes. Un pequeño clic, no de la puerta, no del suelo. Un clic húmedo, como la lengua contra el paladar. Sentí náuseas, porque no había ninguna lengua en el pasillo. Y sin embargo, al reproducir varias veces, ese sonido coincidía exactamente con el momento en que yo tragué saliva. En mi habitación, al otro lado de la pared. Apagué el audio, miré mi puerta. La manilla estaba ligeramente inclinada, no caída, no rota, inclinada, como si alguien la hubiera soltado despacio, con cuidado. Esa noche decidí hacer algo que no había hecho nunca. Dejé el móvil grabando dentro de mi habitación, apuntando hacia la puerta, sin luz, sin sonido adicional, solo oscuridad. A las 4:12 la luz volvió a irse. No escuché nada durante los primeros segundos, solo mi respiración, mi pulso,
Y entonces la voz volvió. Pero esta vez no venía del pasillo. Venía desde muy cerca del micrófono. ¿Me oyes mejor así? Sentí que el estómago se me cerraba, porque esa frase no estaba en la grabación anterior. Era nueva, más clara, menos distorsionada, como si hubiera mejorado. Y justo antes de que el audio se cortara, se escuchó algo más. Un susurro muy bajo, demasiado bajo para entenderlo. Tuve que ralentizarlo. Tuve que escucharlo 5 veces, hasta que lo comprendí. No decía mi nombre, no decía ven, decía algo peor. Decía ya casi. Y ese momento cuando sentí algo en la boca, no una risa, no todavía, una presión en la parte interna de los dientes, como si algo estuviera apoyándose desde dentro, probando. No miré a mi madre, no le dije nada, pero por primera vez tuve la sensación clara de que el pasillo no era el problema. El problema estaba prendiendo desde dentro. Después de escuchar ya casi en la grabación, dejé de pensar en el pasillo, porque por primera vez entendí algo con claridad. La voz no estaba intentando entrar, estaba intentando sincronizar. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en la cama, sin luz, sin grabar, solo escuchando, esperando que la oscuridad hiciera algo. Pero no pasó nada. Y eso fue lo peor, porque el silencio empezó a sentirse como parte del proceso, como si ahora estuviera aprendiendo sin hacer ruido. A la mañana siguiente mi madre me preguntó algo extraño. ¿Anoche viniste a mi puerta? Negué con la cabeza. Ella dudó. Escuché algo apoyado contra la madera, como si alguien estuviera respirando muy cerca. Sentí un escalofrío, porque yo no me moví de mi habitación, no crucé el pasillo, no abrí la puerta. Pero al revisar mis pies, estaban sucios, con una fina capa de polvo gris, el mismo polvo que siempre se acumula en el pasillo. No recordaba haber salido, no recordaba haber caminado, pero el polvo no miente. Esa tarde intenté pronunciar mi voz frente al espejo. Quería asegurarme de algo. Quería escuchar si había cambiado. Dije mi nombre. Normal. Lo repetí. Nada extraño. Pero cuando abrí la boca por tercera vez, sentí algo distinto. Un pequeño retraso, como si la palabra tardara una fracción de segundo en obedecer. Ven. Lo dije. Yo lo dije. Pero el tono no era exacto al mío. Era apenas más grave. Apenas más lento. Apenas más preciso. Me quedé mirando mi reflejo y durante un segundo tuve la sensación de que mis labios no se movían al mismo ritmo. Muy leve, casi imperceptible, pero suficiente para hacerme apartar la mirada. Esa noche decidí no grabar. No quería darle más material. No quería que practicara. Apagué todas las luces antes de que se fuera la electricidad y me metí en la cama esperando que no ocurriera nada. A las 14:12 la luz volvió a irse. Esta vez no hubo voz en el pasillo. No hubo manilla moviéndose. No hubo golpe.
Solo esa sensación, como si alguien estuviera justo detrás de mí, muy cerca, sin tocarme, sin respirar, solo esperando. Y entonces ocurrió algo que no estaba preparado para sentir. Mi mandíbula se tensó sola, sin que yo quisiera. Los dientes se cerraron con fuerza y una presión comenzó a subir desde el pecho hasta la garganta, como cuando estás a punto de reír. Pero yo no quería reír. No había nada gracioso. Intenté abrir la boca, pero no pude. La tensión aumentó y entonces una risa salió, muy baja, controlada. No era carcajada, era una prueba. Mi madre encendió una vela en el cuarto. Escuché su puerta abrirse. ¿Has sido tú? Intenté responder, pero mi voz tardó medio segundo en salir. No. Sonó normal, pero por dentro la vibración continuaba. Esa madrugada me levanté sin recordarlo. No lo supe hasta la mañana siguiente, cuando vi algo en la pared del pasillo. A la altura de mi boca había una marca, no de sangre, no de pintura, una mancha leve, como humedad, con forma de semicírculo, exactamente del tamaño de una sonrisa. No le dije nada a mi madre, pero por primera vez entendí que el proceso estaba casi completo, porque ya no necesitaba el pasillo, ya no necesitaba la puerta, ya no necesitaba practicar fuera. La voz había dejado de sonar distorsionada, ahora era perfecta, demasiado perfecta. Esa noche, antes de que la luz se fuera, me acerqué a la puerta del pasillo, apoyé la frente contra la madera y susurré algo sin pensar. ¿Me oyes mejor así? No recuerdo haber dicho, pero lo dije, y desde el otro lado no hubo respuesta, porque ya no hacía falta. Después de aquella noche, la luz dejó de irse varios días. Nada, ni voces, ni golpes, ni mavenillas moviéndose, solo normalidad. Y eso fue lo peor, porque la normalidad me dio tiempo para pensar. Y cuando piensas demasiado, empiezas a recordar cosas que no encajan. Mi madre dejó de preguntarme si había dicho algo. Empezó a preguntar otra cosa. ¿Te duele la mandíbula? Yo decía que no, pero por las mañanas la sentía cansada, como si hubiera estado apretando los dientes durante horas. Una noche me desperté con sabor metálico en la boca. No era sangre, no exactamente, algo más leve, como si hubiera mordido algo húmedo y lo hubiera soltado. Fui al baño, encendí la luz, abrí la boca frente al espejo. Nada extraño, hasta que sonreí, solo para comprobar, y noté algo que no estaba antes. En la parte interna del labio inferior había pequeñas marcas, no mordidas, no dientes, eran más redondeadas, como presión, como si alguien hubiera estado empujando desde dentro, probando la resistencia de mi piel. Esa noche no quise dormir, pero el cuerpo siempre gana, y cuando desperté estaba de pie en el pasillo, con la frente apoyada contra la pared del cuarto de mi madre, respirando muy despacio, sin recordar haber salido de mi habitación. No estaba golpeando, no estaba rascando, solo apoyado, como si estuviera escuchando, desde el otro lado.
Mi madre abrió la puerta de golpe. Yo casi me caigo. ¿Estaba susurrando?, me dijo. ¿Qué decía?, le pregunté. Ella dudó y luego respondió algo que todavía me despierta por las noches. Decías mi nombre, pero no con tu voz. Esa madrugada a las 4:12 la luz volvió a irse, pero esta vez no escuché nada en el pasillo. No escuché mi nombre, no escuché respiración, solo una sensación clara de alineación, como si algo hubiera terminado de encajar. Mi mandíbula volvió a tensarse, pero esta vez no luché. Dejé que ocurriera. La presión subió desde el pecho hasta la garganta, hasta los dientes, y entonces la risa salió limpia, sin esfuerzo, sin vibración forzada, natural. Mi madre no gritó, no corrió, solo me miró y dijo algo que nunca pensé que escucharía. Ahora sí suena como tú. No recuerdo haberme movido, pero a la mañana siguiente había otra marca en la pared del pasillo, más alta, más definida, como si alguien hubiera estado sonriendo demasiado tiempo contra la pintura. Intenté hablar normal. Pude. Intenté reír. Pude. Intenté no decir nada. También pude. Eso fue lo que más miedo me dio, porque ya no había lucha, ya no había distorsión, ya no había retraso. Ahora, cuando se va la luz, no escucho nada en el pasillo. No necesito escucharlo, porque la voz ya no viene de fuera. Algunas noches me despierto con la sensación de haber dicho algo importante, algo que no recuerdo, algo que alguien necesita oír. Y cuando bajo al pasillo, encuentro la puerta de mi madre entreabierta, aunque ella siempre la deja cerrada. La risa ya no suena detrás de mis dientes, ahora se forma antes, mucho antes, en el pensamiento. Y lo peor no es que haya aprendido a hablar, lo peor es que ya no sé cuál de las dos empiece la frase. Si se va la luz, no contestes, porque puede que no estés intentando entrar. Puede que estén esperando a que tú termines de abrir. Desde hace unas noches, cuando la luz se va, mi madre ya no dice nada, no pregunta, no se mueve, solo espera. Porque la primera vez que volvió la electricidad, yo estaba de pie frente a su puerta, sonriendo, en completa oscuridad. Y esta vez no estaba practicando. Lo supe porque, justo antes de que la luz regresara, escuché a mi madre susurrar algo desde dentro.